Otra forma de usar Docker para nuestros proyectos es utilizando Docker como una manera de tener una base de datos en un contenedor y que luego se pueda utilizar un framework como Django corriendo en local, pero consumiendo la base de datos del contenedor. Así ya no tendríamos que configurar ningún requerimiento previo, solamente crear un contenedor con una imagen para hacerlo funcionar. En este ejemplo vamos a ver cómo hacer este procedimiento. Lo que están viendo es un proyecto en Django, un proyecto nuevo, usando Django 5.1.2 con la versión de Python 3.13. Requerimientos simples, solo Django en particular. Se crea el proyecto con Django admin start project Django test, le vamos a llamar ahora. Y si se deja por defecto y se corren las migraciones, vamos a comprobar de que está funcionando todo correctamente, pero está utilizando por default la base de datos SQLite, que es una base de datos local, que no está en un contenedor ni en algún servidor adicional. Creo un usuario simple para poder utilizar el panel de administración de Django y ejecuto el servidor local. Abrimos el navegador y vamos a poder comprobar que el proyecto está ejecutándose con normalidad con los archivos iniciales y la configuración inicial. Muy bien, entonces ahora lo que voy a hacer es voy a ir al panel de administración usando las credenciales que creé y compruebo que efectivamente todo ha sido creado correctamente. Ahora lo que voy a hacer a continuación es reemplazar la base de datos SQLite que viene por default por una base de datos Postgres, que en este caso no voy a tener que configurar el servidor Postgres en mi localhost, sino que voy a crear una imagen, un contenedor basada en la imagen oficial de Postgres, en la última, para que este contenedor se ejecute Postgres en el puerto correcto y pueda guardar la información para un desarrollo local. Esto es a veces muy necesario hacerlo para hacer diferentes pruebas con bases de datos locales que podamos tener a la mano y poder hacer las configuraciones. Lo primero que tengo que hacer es cambiar la configuración en los settings del proyecto. Voy acá a habilitar en PyCharm el ambiente existente y para que reconozca Django y las librerías de dependencias o las dependencias que ya están instaladas. Y en settings voy a reemplazar la parte de database. Entonces, esta configuración que se necesita cambiar está en la documentación. Simplemente voy a copiar y pegar para poder tener funcionando la base de datos Postgres. Voy a utilizar la configuración por defecto para no tener ningún problema en la configuración. Entonces voy a utilizar los datos que están ahí, my database user y my password, con el puerto 5432 y bueno, obviamente el localhost. Entonces para esto es donde voy a necesitar Docker. Con el comando Docker ni siquiera voy a escribir un archivo adicional como Docker Compose ni un Dockerfile. Simplemente con el comando Docker voy a crear este contenedor y este contenedor va a tener la base de datos para que pueda prenderse y apagarse a deseo, ¿no? Entonces me aseguro que tengo el Docker funcionando. En este caso están viendo la aplicación de escritorio de Docker. Ahora no tengo ningún contenedor, me borré todos y ahora voy a crear uno en base a la imagen, a la última imagen de Postgres.
Entonces el comando a utilizar acá, o los parámetros a utilizar, van a poder también ser consultados en la página oficial de Docker, en la cual uno puede ver qué parámetros se necesita para utilizar Postgres. Entonces acá lo que haré es simplemente utilizar docker run menos name, que es el parámetro para definir cuál va a ser el nombre del contenedor. Pondré my database y luego el "-c", que significa que estoy definiendo una variable de entorno, y ahí utilizaré Postgres user. ¿De dónde saco esta información? Está en la documentación oficial de Postgres para Docker. En esta documentación oficial están los datos de las variables de entorno, las variables de ambiente también, que se pueden utilizar, ¿no? Como el usuario, el password y demás configuraciones. Entonces el user utilizaré el mismo nombre de usuario que ya está escrito en el archivo, que en este caso es my database user, y luego utilizaré otra vez "-c" para definir el password de Postgres, que en este caso también utilizaré el mismo password que está escrito aquí en la documentación, my password "-c Postgres. Ahora me toca database o db, ahí pondré my database y luego ahora pondré el puerto "-p 5432", que es el puerto que voy a utilizar de salida, y voy a igualarlo al puerto que está en el contenedor. Y luego lo más importante aquí para que funcione es definir un volumen, porque el volumen me va a permitir hacer una persistencia de datos, de tal forma que cuando apague el contenedor no es que se va a borrar la información, sino que se va a conservar. Entonces le defino dónde quiero que lo guarde. En este caso va a ser en el directorio donde tengo este proyecto. Le pondré db y luego lo siguiente, después de los dos puntos, es el directorio donde está la información de Postgres en el contenedor. En este caso es ahí, /lib Postgres data. Para hacerlo igual, acá también pondré data y usaré el comando, el parámetro "-d", que me permite definir cuál va a ser la imagen. En este caso es Postgres. Como ven aquí, se ejecuta muy rápido, y eso es porque yo ya previamente ya tenía una imagen de la última versión de Postgres descargada. Es por eso que no toma nada en crear el contenedor. La imagen ya estaba descargada. Entonces, para mostrarles qué es lo que pasa cuando la imagen no está descargada, voy a eliminar el contenedor que he creado, voy a eliminar la imagen que ya tenía previamente y voy a repetir el mismo comando. Y ahora lo que van a ver es que nos avisa, ¿no?, que no está en la imagen Postgres latest y que va a ser una descarga. Entonces empieza la descarga, extrae, comienza la instalación y ya está creado el contenedor que está funcionando con la base de datos Postgres, con esas credenciales que ya estaban definidas en los parámetros iniciales, listos para ser conectados o para iniciar la configuración con Django. Ahora lo que haré es nuevamente correr las migraciones en la base de datos para que ya no esté en SQLite, sino esté en Postgres. Entonces le pongo main migrations. Aquí me sale este error porque no he instalado la dependencia. La dependencia es psycopg2 y es binary el sufijo, ¿no? Ahora sí, ahí está, psycopg2 2.9.10 y instalo el requerimiento. Ahí está, ya está instalado. Vamos con main migrations y veamos. Acá me sale un error. Este error me dice que my database no existe, pero yo lo acabo de ver en el contenedor. Entonces veamos qué puede haber pasado. Leamos bien. Ahí está my database. Intentemos una vez más, solo para
descartar que no sea un tema de alguna pausa, algo que no se sincroniza en un momento. Podría ser también, a veces es bueno intentar 1 o 2 veces el mismo comando. Por ahí también es que puede ser que algo se interrumpió y pasó en el medio, ¿no? Un tema de memoria también podría ser. En fin, hay varios errores que uno puede encontrarse y que se solucionan simplemente ejecutando nuevamente el comando, ¿no? Entonces hagamos eso. Una vez más, ejecutando el comando, tengo el mismo error. My database no existe. Veamos en el administrador de base de datos. Está como Postgres. Aquí vamos a ver en Properties. El usuario está listo. Me parece que es un tema del nombre de la base de datos. No es Postgres, es My Database. Por eso es que me está fallando. Así que lo actualizo. A ver, voy a escribir My Database. Esta parte que estoy solucionando aquí, lo estoy incluyendo en el video para que se den cuenta que a veces uno tiene estos errores y bueno, aprenda más o menos a ver o a depurar y a dar una idea de dónde podría estar la solución. Y revisando el comando, me doy cuenta que aquí he escrito mal. No le puse My Database, sino simplemente My Database. Por eso es el problema. Hago una prueba de conexión. Efectivamente, la base de datos no se llama My Database, sino se llama My Database. Entonces acá también lo borramos. Aunque también podría haber hecho lo contrario. Simplemente borrar el contenedor y ejecutar nuevamente con el nombre correcto en el parámetro PostgreSDB. Pero bueno. Vamos a ver, no hay cambios detectados cuando queremos generar nuevas migraciones. Ahora migramos. Y ahora sí está funcionando. Perfecto. Entonces, veamos si antes de eso, una ejecución del servidor, run server, para ver si todo anda en orden. Ahí está. Falta crear un superusuario. Ahí está, nuevamente la data más rápida, password simple. Y acá, bueno, falta migrar, no va a correr. Hay que correr el servidor. Esto no va a funcionar del todo. Vamos acá. Vamos a ponerle aquí login. No, perdón. Es admin. Admin. Listo. Entonces ponemos los dos y ya está funcionando. Ahí está. Veamos en la base de datos. Los datos Postgres. Localhost. El user es My Database User. El password ya lo vimos en el archivo anterior. Vamos a cambiarle acá el nombre para generar nuevamente la conexión y poder refrescar para poder ver las tablas en el gestor de base de datos, ¿no? Aquí están las tablas. Son las tablas por defecto que Django crea. Entonces nos podemos acceder a la base de datos. El contenedor está funcionando. Y esta es una manera bastante eficiente de utilizar Docker. Tener tus dependencias, tener tus bases de datos, en caché, un cache o cualquier otro, ¿no? El siguiente error que veo aquí, vamos a parar. Este error sucede cuando paramos el contenedor, ¿no? Si el contenedor está parado, pues simplemente no va a ejecutarse. Nuevamente lo hemos vuelto a iniciar, o lo he vuelto a iniciar y ya está funcionando nuevamente, así que está todo en orden.
está usando esa imagen en el contenedor.